Hola, bienvenidos sean todos a la nueva temporada de tu podcast Replantéate y Crece. Temporada 3. No hay mal amor que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Vamos a continuar con el apego. La semana pasada comenzamos a hablar y dimos un breve resumen de los tipos de apegos que hay. Y hoy vamos a hablar del apego ansioso ambivalente. Este tipo de apegos se caracteriza porque la persona tiene demasiada inseguridad hacia los propios recursos y tiene una necesidad extrema de apoyarse en otras personas. La mayoría de las personas que han tenido un papá, una mamá o un cuidador que no mostraba preocupación o demostraba excesiva preocupación y ansiedad por las cosas que le podrían pasar al niño, o más bien era un tipo de cuidador, mamá o papá, que no satisfacía las necesidades de los niños inmediatamente y que más bien tardaban horas en darles lo que querían. Normalmente ese tipo de personas tienden a tener este tipo de apego ansioso ambivalente. ¿Por qué? Porque las emociones que están marcadas en el cerebro reptiliano del niño, que después cuando se vuelve adulto generan, es que tiene mucho miedo y tiene mucha angustia a experimentar separaciones. Las personas que tienen apego ansioso ambivalente buscan mucho en la aprobación externa a su felicidad. Y les cuesta atreverse a enfrentar situaciones nuevas y no confían demasiado en ellos o ellas. Cuando uno es ya grande, cuando uno está dentro de las relaciones, la persona que tiene este tipo de apego ansioso ambivalente, tienden a generar una dependencia emocional en la pareja porque tienen miedo a de que la pareja los abandone. Entonces, ¿qué hacen? Como no confían plenamente en sus capacidades ni tienen un amor propio elevado, a veces se muestran súper sumisos y no tienen la capacidad de poner límites. ¿Por qué? Porque no quieren responsabilizarse de lo que les pasa. Tienden a darle el poder a la otra persona de darles felicidad o tristeza. Y aunque bien el apego ansioso ambivalente uno lo puede mostrar en trabajo, en relaciones, etcétera, etcétera, hoy solamente vamos a tocar lo que respecta a las relaciones de pareja con este tipo de apegos, ¿no? Porque en la siguiente temporada vamos a hablar de lo que es el apego ansioso, pero ancestral familiar y cómo sanar de este tipo de heridas. Ahora solamente vamos a hablar cómo de diferenciar si tienes este tipo de apego, cómo enfrentarlo y qué hacer para dejar de tener este tipo de apego que lo único que hace es traerte infelicidad. Más cafecito temprano en la mañana, por favor. Es verano, afuera debe estar haciendo un calor de madres, pero en mi casa, no sé por qué, a mis hijos les encanta dormir como si durmieran en el Polo Norte. Entonces, como hago el podcast temprano en la mañana, mi casa pues está helada, entonces de rato en rato tomo cafecito como para entrar en calor. ¿Me van a disculpar ya? Bueno, volvemos a lo nuestro. El apego ansioso en la pareja se caracteriza por una intensa preocupación por la conexión emocional y un temor constante a que lo rechacen, a que lo abandonen y una necesidad excesiva de seguridad y confirmación. Esto va a hacer que la relación se vuelva un círculo vicioso donde hay inseguridades, donde hay miedos, donde no hay felicidad si es que la persona no está constantemente tocando, hablando, estar presente en la pareja. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de apegos, tiene que tener la necesidad de estar, pero prácticamente pegado a la otra persona. ¿Por qué? Porque se preocupa de que lo vayan a abandonar.
Vamos a hablar ahora, porque ya hemos dicho brevemente de qué se trata el apego ambivalente, vamos a hablar ahora de cómo superar el apego ansioso en la pareja, cómo se manifiesta esto, cuáles son las dinámicas de la pareja, las consecuencias en la relación y lo más importante, qué puedes hacer para terminar, qué puedes hacer para poder llegar a salir de este tipo de apego, ¿no ves? Entonces, ¿cómo se forma esto, ¿no? Ya habíamos dicho que el apego se forma, los tipos de apegos que vamos a desarrollar se forman a través de nuestros padres o de nuestros cuidadores. Entonces, cuando el padre o cuidador ha sido inconsciente con el cuidado del bebé, ¿el bebé qué quiere? El bebé quiere llamar la atención constantemente para poder satisfacer sus necesidades y para saber que sus progenitores o cuidadores lo aman. Entonces, cuando el niño ve que sus cuidadores, papás o mamás, no le responden o no satisfacen sus necesidades inmediatamente, entonces, ¿qué van a hacer? Van a dar pataletas, van a llorar constantemente y cuando sean un poquito más grandes, cuando tengan 2 años, les van a dar los famosos tenter tantrums, que se llama, ¿no? En inglés, que les dan sus pataletas, rabietas que se tiran al piso, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque cuando hay este tipo de apego, el niño no quiere separarse. Cuando yo estaba embarazada de mis hijos, sobre todo de mi hijo mayor, Matías, yo estaba leyendo un libro, que no recuerdo ahorita cómo se llamaba, de cómo criar a los hijos. Y en este libro te aconsejaban que dejes llorar al niño, o sea, que no atiendas sus necesidades inmediatamente, que si llora, que lo dejes llorar, que no, si cada 2 horas, cuando son recién nacidos, tienen que tomar la leche, y si se despiertan a la 1:50, no, que esperes 10 minutos más. O sea, una forma súper estructurada de hacer que los niños creen ese apego ansioso ambivalente. Entonces, como yo no, ya había perdido a mi mamá cuando me he embarazado y he tenido a mis hijos, y mi papá no tenía la capacidad de explicarme más o menos cómo funcionaban las cosas. Para mí era, ¿cómo la logro? O sea, ¿qué hago? ¿Qué es bueno para mis hijos y qué es bueno para ellos, ¿no? Entonces, decían que había que dejarlos llorar. Y habré hecho pues esto unas 2 noches, ¿no? Que mi guagua lloraba y decía, no, le faltan 10 minutos. Pero a la tercera noche he dicho, se van a la mierda los que han escrito este puto libro. Yo no voy a dejar llorar a mi guaguita. Y prácticamente lo tenía pegado a mi pecho todo el tiempo. Y si él lloraba porque quería mi piel, pues mi piel tenía. Y si quería mi pezón como su chupón, bueno, pues ya no importaba. No, me daba lo mismo. Lo que no sabía es que estaba evitando que mi hijo tenga un apego ansioso ambivalente. Muchísimos años después, yo decidí volverme Health and Life Coach. Y una amiga mía, la Giancarla Tisera, que es una cantante famosa, en uno de los reels me pidió que yo hable del por qué me había vuelto Health and Life Coach. Me volví Health and Life Coach porque mi hija tenía un problema estomacal mortal y no sabía qué hacer para sanarla. O sea, habíamos ido a pediatra tras pediatra, había hecho todo lo que los pediatras me recomendaban, pero ella tenía un dolor intenso todo el tiempo cuando comía cualquier cosa. Entonces decidí volverme Health and Life Coach para poder investigar a través de la homeopatía y a través de todo qué podía hacer para que mi hija se sane, ¿no? Y el día de hoy mi hija, por la gracia de la divinidad, puede comer absolutamente todo, no tiene esos dolores mortales que solía tener. Claro, cuando se pasa y come hamburguesas que son extremadamente grasas o cosas que le dan una alergia estomacal, obviamente le duele el estómago, pero por lo general no. Gracias, Giancarla. Gracias, teca de mi alma, teca de mi corazón y milla bandida, por pedirme que haga que diga por qué me he vuelto Health and Life Coach, ¿no? Y entonces a través de eso he podido ayudar a varias personas, como se los he dicho 1000 veces, lo hago ad honorem, mi trabajo de
De 8 a 5 es risk management. Esto lo hago por amor a la patria. Bueno, entonces, el apego ansioso ambivalente se forma cuando el bebé no puede conseguir lo que necesita. No pueden, cuando los papás, las mamás o los cuidadores del bebé no satisfacen o atienden las necesidades del bebé. Entonces el bebé tiene que llamar la atención para que el cuidador aparezca de una buena vez. Entonces este bebé sabe que para poder sobrevivir en una relación tiene que llamar la atención. Ya, en ocasiones obviamente es de forma continua y hasta que sus cuidadores o en el caso de la pareja aparezcan. Entonces, en la vida adulta, el niño que ha tenido este tipo de apego recuerda que cuando tenía una necesidad, el cuidador a veces aparecía y a veces no. Eso hace que esta persona desarrolle una sensibilidad emocional terrible. Entonces sabe que para sobrevivir tiene que estar jodiendo a la otra persona, lo que hace que tenga una dependencia emocional. Y no, o sea, cuando uno tiene una relación sana, cuando uno tiene un apego sano, normal, genera una interdependencia con la pareja, ¿no ve? Pero cuando una persona adulta ha tenido este tipo de apego ambivalente, ansioso ambivalente con los padres, no sabe distinguir eso. Entonces jode tanto a la persona, lo inunda de textos, de llamadas, prácticamente se vuelve tóxica y de la toxicidad de relaciones vamos a estar hablando en otro capítulo. ¿Para qué? Para que la persona venga a decirle, hola mi amor. ¿No ve? O sea, para que su pareja venga y satisfaga su necesidad. ¿Cuál es su necesidad? De que no lo abandonen, de que no lo dejen, de que le den amor. ¿Por qué? Porque el amor ha sido dado a ellos de forma no constante. Entonces, ellos creen que cuando van a joder, cuando van a llamar la atención, cuando van a hinchunchar e hinchar las pelotas, es que la otra persona va a salir en su encuentro. De cómo sanar heridas emocionales que hemos sufrido en la niñez o ancestrales, lo vamos a estar hablando en el próximo episodio. Entonces, ahora te voy a dar unas características de lo que que tienen las personas con apego ansioso ambivalente. No quiero que juzgues, como lo he dicho varias veces en el podcast, esto no es para que juzgues a nadie. Esto es para que te hagas una retrospección, te mires al espejo y digas, a la carajo, había tenido yo este tipo de apego. Entonces, ¿qué carajos tengo que hacer para ser mejor persona? ¿Por qué? Porque primero que no quiero hinchunchar a la persona que amo y no quiero tener esa dependencia, codependencia mal, sino que quiero ser feliz por mí, para mí, sin necesidad de nadie, A y B, porque al final del día, cuando una persona tiene este tipo de apego ansioso ambivalente, la persona que ama se termina yendo, o sea, terminas construyendo tu realidad. ¿Por qué? Porque todo lo que pides y todo lo que piensas se hace. Entonces, si tú constantemente tienes miedo de que tu pareja te abandone, el universo no escucha, tengo miedo a que mi pareja me abandone. El universo escucha, abandone. Entonces dice, quiere que lo abandonen. Por ende, ahí está, se separan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los únicos capítulos en los que he hablado de qué hacer si estás con una persona narcisista ha sido en la época de los narcisistas. Al principio del capítulo dije, eso es para que uno vea qué tipo de narcisista tienes, pero a partir del segundo capítulo solo hablamos de cómo lidiar con personas que tienen narcisista crónico y que nos hacen daño. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características de una persona que tiene apego ansioso ambivalente? Le dan una gran prioridad a sus emociones y actúan como si sus emociones fueran el todo. En sus relaciones necesitan una gran aprobación por parte de la otra persona. Tienen mucha dificultad en confiar en los demás, sienten un gran miedo ante las separaciones, ante cambios de comportamiento de terceros, temen siempre una situación al abandono, son altamente dependientes emocionalmente, tienen baja autoestima, necesitan el contacto continuo con su pareja, son muy negativos a una actitud distante
Su permanente estado de miedo y angustia siempre hace que les sea difícil estar en un estado de felicidad y tranquilidad. Siempre esperan recibir el máximo de los demás, o sea, tienen gran expectativa hacia las relaciones, no soportan la incertidumbre, tienen una constante preocupación de si son amados o no y son emocionalmente impulsivos. ¿Cómo va a afectar a tu relación si tú tienes estas características? El que tiene apego ansioso ambivalente normalmente es una persona muy intensa, que no tiene la capacidad de controlar sus emociones y solamente se calman cuando están en contacto con la persona que aman. Entonces, como sienten esta gran necesidad de estar en compañía y en estar en contacto físico, tienen un gran miedo a la separación. Entonces, ¿qué va a hacer? La persona va a tener siempre pensamientos negativos, va a estar demandando atención constantemente. ¿Por qué? Porque tienen miedo que su pareja los rechace, los abandone y al final, como lo había dicho antes, va a pasar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para superar este tipo de comportamientos? Primero que nada, tenemos que analizar nuestro comportamiento y ver realmente si nosotros tenemos este tipo de apego. Entonces, como lo había dicho N veces, para poder salir del alcoholismo, el alcohólico necesita reconocer su condición. Lo mismo aplica a esto. O sea, tenemos que hacer frente a la posible situación de que nuestra pareja nos deje o que nuestra pareja no nos ame. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de apego ansioso ambivalente, seguramente más de una vez te has sentido enfadado o enfadada con alguien porque no te responde a tiempo o porque no le da la importancia a algo no le da la misma importancia a algo que tú le das. Entonces, cuando te afectan estas pequeñas cositas, ¿qué va a pasar? Tú te vas a enfadar o vas a mostrar tendencias tóxicas o vas a incluso generar ira. Y cualquier pequeña cosita va a ser motivo de discusión. ¿Por qué? Porque cuando discutes tienes la certeza de que la otra persona te está dando atención. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú tienes esa ansiedad de separarte, o sea, tú tienes esa ansiedad porque te has separado de tu pareja, no te ha abandonado, ¿no ves? O sea, están en el trabajo cada uno y tú necesitas que la persona te llame, te escriba esto y lo otro, Lo único que vas a hacer es que la persona se aleje de ti. Y entonces cuando tú analizas tu comportamiento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primerito, ok, necesito eliminar este apego emocional de mí. O sea, tengo que trabajar en no tener la necesidad constante de que la persona esté sobre mí. 1. Cuando identifiques que tienes este tipo de apego, necesitas comunicarlo. O sea, sentate con tu pareja, no lo hagas como una exigencia, sino más bien como una petición, porque si lo exiges, la otra persona va a sentirlo como si fuera un ataque. Y no pidas las cosas mediante los actos. Por ejemplo, si tu pareja no tiene el tiempo para responderte a un texto o tarda en responderte un texto porque está trabajando, no hagas la ley del talión, ¿no ve? Ojo por ojo, diente por diente. Tú te has atrasado y yo me atraso. Tú no me has escrito, yo no te escribo. Tú te has limpiado la nariz conmigo, entonces yo me limpio la nariz contigo. Si realmente estás en una relación sana en la que los dos quieren trabajar para ello, porque recordemos que no hay relaciones
perfectas. Solamente hay dos personas imperfectas que quieren trabajar para que eso funcione. Entonces te tienes que sentar y decirle, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que yo tengo un apego ansioso. ¿Y qué necesito? Quisiera que entiendas cómo me siento. O sea, cuando tú no me escribes, me da una ansiedad mortal. Y no te estoy exigiendo que me escribas a las 7 de la mañana en punto o a las 8 de la noche en punto o que llegues al trabajo y me mandes un texto diciéndome que has llegado al trabajo. No, simplemente quiero que entiendas cómo me siento yo. ¿Cómo me siento yo? Y que le digas, ¿sabes qué? O sea, tengo este tipo de apego, voy a trabajar en ello. Voy a trabajar en mí. Pero necesito tu ayuda. ¿Por qué? Porque estamos en esto juntos. Para poder hablar bien, o sea, para poder comunicarte bien, en la temporada 2 habíamos hablado de lo que es la escucha activa y de lo que es la comunicación correcta. Te sugiero que escuches esos podcasts con tu pareja si es que tienes el apego ansioso. ¿Por qué? Porque de esta manera la persona que te va a escuchar, o sea, tu pareja, si tú tienes el apego ansioso, el apego ansioso, va a poder entenderte mejor. Y tú vas a poder comunicarte mejor. Porque no es gritando, no es exigiendo, no es llorando, no es pataleando, no es insultando, es... Cada uno de nosotros tiene diferentes apegos. Si tú tienes un apego saludable, pareja mía, agradezco a la luna, el cielo y las estrellas, y a Dios y a la divinidad en la que creas, porque tú tienes este tipo de apego. Yo, que he tenido este tipo de cuidadores, padres o mamás, tengo este tipo de apego. Entonces, quiero que entiendas cómo me siento. Si la otra persona de verdad quiere algo contigo, va a tener empatía con lo que tú estás sintiendo. Y va a actuar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque efectivamente, para dar los buenos días, necesitas 3 segundos. Y cualquier persona tiene 3 segundos en esta vida. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decirles de muy buena manera, esto es lo que me pasa. Bueno, ya. Volvemos. ¿Qué tienes que hacer? Tenemos que revisar nuestro pasado y perdonar. Ok, mis padres cuidadores, o sea, mi mamá, mi papá o mis cuidadores no han sido los mejores, porque a lo mejor esos papás han leído ese libro que yo leía cuando había dado a luz a mi hijo Matías, ¿no ve? A lo mejor se han guiado por lo que los psicólogos antiguos pensaban que era bien, que era dejar llorar al niño y no satisfacer sus necesidades inmediatamente, para que no se acostumbren a que todo lo que quieren viene de inmediato. A lo mejor nuestros padres o cuidadores han leído ese libro. A lo mejor no es que lo querían hacer, simplemente que han sido prácticamente obligados a ello. Entonces, no culpemos a nuestros padres por lo que ha pasado. Ellos lo han hecho lo mejor que han podido con las armas, con el conocimiento que tenían. Entonces, primero, padre, madre, y de este tipo de perdón vamos a hablar muy a fondo en el podcast, en la temporada venidera. Entonces, ¿qué más tienes que hacer? Tienes que mejorar tu autoestima. ¿Por qué? Porque el miedo y la incertidumbre son los mayores enemigos de toda relación. Y si tú te sientes insignificante, insuficiente, siempre vas a provocar que tú, con tus acciones, un rechazo de las personas cercanas a mí. Y por último, ese tu miedo al abandono se va a cumplir. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que mejorar tu amor propio y saber que tú eres autosuficiente para ser feliz. La felicidad no depende de las demás personas. La felicidad depende de ti. Tu felicidad es tu responsabilidad. La felicidad de tu pareja es la responsabilidad de tu pareja. Tú no eres responsable. Tú no eres responsable de hacerlo feliz. Para nada. Para nada. Tú no eres responsable. De la misma manera, tu pareja
no es responsable de hacerte feliz. ¿Cómo mejorar tu autoestima? Temporada 1. Creo que son 13, 14, 16 capítulos, no sé. Pero ahí está, paso por paso lo que tienes que hacer. Semana tras semana, los ejercicios que tienes que hacer para mejorar tu autoestima. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que seas menos susceptible. Tienes que ejercitar y tienes que hacer prácticas de atención plena. ¿Qué? Tienes que meditar, tienes que inhalar con el diafragma, tienes que ponerte música con varios hertz, que también vamos a hablar en la siguiente temporada de los hertz y de cómo nos afectan y cuáles tenderíamos a escuchar dependiendo de cada situación. Pero cualquier cosa que pueda disminuir tu estrés va a hacer que tu calidad de vida mejore considerablemente y va a hacer que no seas tan impulsivo o impulsiva en el momento en el que necesites que tu persona favorita se contacte contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de vivir sin esa persona. Tú tienes la capacidad de vivir sin esa persona. Es importante que tengas momentos solo para ti. ¿Por qué? Porque las personas que tienen este tipo de apegos siempre van a estar queriendo dar y 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 dar para que la pareja no los deje. Entonces dejan de lado sus necesidades, sus hobbies, sus gustos solamente para satisfacer las necesidades de la pareja. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comenzar a dedicarte tiempo a ti. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te llena? Ir al gimnasio, comer lo que a ti te gusta comer, hacer lo que a ti te gusta. Y nuevamente, con muy buena comunicación, sentarte a hablar con tu pareja y decirle, esto es lo que sucede. Yo necesito tiempo para mí, yo necesito ir al gimnasio, yo necesito... Todo el mundo se puede... todo el mundo puede hacer lo que quiere hacer. O sea, no es que, ay, es que yo no tengo tiempo. Sí, si digamos necesitas ir al gimnasio 1 hora cada 3 días, lo puedes hacer, puedes sacar. Lo que tienes que tener es ganas y motivación para hacerlo. Y por último, si realmente no puedes salir del tipo de apego que hemos hablado, te sugiero que busques ayuda profesional. ¿Por qué? Porque un psicólogo va a poder guiarte y va a poder asesorarte cómo minimizar este tipo de apegos. Va a hacer que dejes de tener esa dependencia tan grande con las personas. O sea, el hablar con un psicólogo te va a hacer bien. Una vez que ya hayas superado esto, con la ayuda de un profesional, puedes buscar un coach de vida que te ayude a llegar a donde tú quieres. Pero primero tienes que sanar tu herida. Siempre lo he dicho, nosotros los coaches estamos para ayudarte a donde quieres llegar. Los psicólogos son, ok, ¿qué hacer para poder sanar lo que viene en el pasado? Con eso me despido, chicos y chicas, los quiero un montón. Bendiciones, namaste, shalom. Nos escuchamos el próximo episodio.